Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué alegría tenerlos nuevamente por aquí. Si esta es tu primera vez en mi espacio virtual, un enorme abrazo de bienvenida. Espero de corazón que disfrutes del contenido que preparo con tanto cariño y que te sientas impulsado a unirte a nuestra creciente comunidad. Y para los que ya son parte de esta gran familia, un abrazo virtual gigante. Gracias por estar siempre aquí. Hoy nos adentraremos en un tema que sin duda ha estado resonando con fuerza en los últimos días, un tema que ha generado una ola de preocupación y, para ser honesto, bastante confusión. Hemos sido testigos de titulares impactantes, imágenes que nos han dejado boquiabiertos y una infinidad de preguntas que claman por respuestas claras y concisas. Me refiero, por supuesto, a la situación que rodea a Demet, esa estrella que todos conocemos, admiramos y respetamos por su talento y carisma. Las imágenes recientes, como todos hemos podido ver, han sido, digamos, impactantes. Demet devastada, impactante hinchazón, ¿qué le pasó a la estrella? Los titulares gritan estas frases con letras mayúsculas y al igual que muchos de ustedes, yo también me he estado preguntando, ¿qué está pasando realmente? ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? Antes de que profundicemos en los detalles y comencemos a desentrañar este misterio, quiero pedirte un pequeño favor. Si te gusta el contenido que hago, si encuentras este vídeo informativo, útil o simplemente entretenido, por favor considera suscribirte al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este, vídeos que espero que disfrutes y te aporten valor. Además, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis nuevos vídeos. Prometo que siempre habrá algo interesante para ver. Gracias de antemano por tu apoyo incondicional. Realmente significa el mundo para mí. Ahora sí, vayamos al grano. Como dije al principio, las imágenes de Demet han sido bastante preocupantes. Hemos visto fotos con una hinchazón notable y las redes sociales han explotado con especulaciones de todo tipo. Algunos sugieren una reacción alérgica severa, otros hablan de una posible intervención estética fallida que salió mal, y otros, bueno, la verdad es que hay teorías para todos los gustos, algunas más descabelladas que otras. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás de todos estos rumores? La verdad es que en momentos como este es crucial separar los hechos de la ficción, la información verificada de los simples rumores sin fundamento. Y eso es precisamente lo que vamos a intentar hacer hoy. He estado investigando a fondo, consultando fuentes confiables y tratando de armar el rompecabezas para entender qué está pasando realmente con Demet. He revisado artículos, entrevistas, y he buscado información de primera mano para poder ofrecerte una visión lo más completa y precisa posible. Lo primero que quiero aclarar, y esto es muy importante, es que la información oficial es limitada. Demet, hasta el momento, no ha emitido un comunicado oficial explicando la situación. Su equipo de representantes tampoco ha hecho declaraciones detalladas que arrojen luz sobre el tema. Esto, por supuesto, alimenta la especulación y la incertidumbre, creando un caldo de cultivo perfecto para los rumores y las teorías conspirativas. Pero precisamente por eso es tan importante no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas y los comentarios malintencionados que circulan por las redes sociales. Debemos mantener la calma, ser objetivos y esperar a que haya información oficial antes de sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, si tenemos algunas piezas del puzzle, algunas pistas que nos pueden ayudar a entender mejor la situación. Fuentes cercanas a Demet han sugerido que la hinchazón podría ser el resultado de un problema de salud preexistente que se ha exacerbado. Se habla de una posible alergia severa, quizás a un medicamento o a algún alimento, que ha provocado esta reacción inflamatoria. También se menciona la posibilidad de un problema relacionado con el sistema linfático, que podría estar causando la retención de líquidos y la hinchazón. Estas fuentes, aunque no oficiales, nos dan una idea de que la situación podría ser más compleja de lo que parece a simple vista. Es importante recalcar que estas son solo posibles explicaciones. No son confirmaciones oficiales. Son simplemente pistas que nos ayudan a entender que la situación podría ser más compleja de lo que parece a simple vista. Es fácil caer en la trampa de asumir lo peor, especialmente cuando vemos imágenes impactantes como las que hemos visto. Pero debemos recordar que todos tenemos derecho a la privacidad, especialmente cuando se trata de nuestra salud. Demet, como cualquier otra persona, tiene derecho a mantener su información médica en privado y a no tener que dar explicaciones sobre su estado de salud a nadie.
Además, y esto es fundamental, es importante evitar el juicio fácil y la crítica destructiva. Muchas veces, tendemos a juzgar a las figuras públicas basándonos en su apariencia física, sin tener en cuenta que son personas como nosotros, con sus propias vulnerabilidades, inseguridades y desafíos. Demet, como cualquier otro ser humano, merece respeto y comprensión, especialmente en un momento delicado como este. Juzgarla por su apariencia, sin conocer la verdad detrás de la situación, es injusto y cruel. Ahora bien, hablemos un poco de las posibles causas que se han barajado en las redes sociales. La teoría de la intervención estética fallida es una de las más populares, pero también una de las más peligrosas. Primero porque se basa en puras especulaciones, sin ninguna evidencia que la respalde. Y segundo porque alimenta una cultura de la vergüenza y la crítica hacia las personas que deciden someterse a procedimientos estéticos. Si Demet se ha sometido a algún procedimiento, es su decisión personal, y no tenemos derecho a juzgarla por ello. Además, es importante recordar que los procedimientos estéticos no siempre salen como se esperan, y que pueden tener efectos secundarios no deseados. Otra teoría que ha circulado es la de una posible enfermedad autoinmune. Algunas enfermedades autoinmunes pueden causar hinchazón y otros síntomas similares a los que hemos visto en Demet. Sin embargo, esta es también una simple especulación, y es importante recordar que solo un médico puede diagnosticar una enfermedad autoinmune. Especular sobre la salud de alguien sin tener información precisa es irresponsable y puede ser muy dañino. Además, trivializa la experiencia de las personas que realmente sufren de enfermedades autoinmunes. Lo que sí es importante destacar es el impacto que este tipo de situaciones tiene en la salud mental de las figuras públicas. La presión constante de los medios, la crítica implacable de las redes sociales y la falta de privacidad pueden tener un efecto devastador en la autoestima y el bienestar emocional. Es fundamental recordar que las figuras públicas son personas reales, con sentimientos y emociones como los nuestros. Debemos ser más conscientes del impacto de nuestras palabras y acciones, y esforzarnos por ser más comprensivos y respetuosos. Criticar la apariencia de alguien, sin conocer la historia detrás, puede tener consecuencias devastadoras en su salud mental. En resumen, la situación que rodea a Demet es compleja y delicada. La información oficial es limitada, y la especulación abunda. Pero lo que sí sabemos es que Demet está pasando por un momento difícil, y que merece nuestro respeto y comprensión. Evitemos el juicio fácil y la crítica destructiva, y esperemos a que ella o su equipo emitan un comunicado oficial explicando la situación. Mientras tanto, podemos enviarle nuestros mejores deseos y ofrecerle nuestro apoyo incondicional. Para finalizar, quiero reiterar la importancia de informarnos a través de fuentes confiables y evitar caer en la trampa de los rumores y las noticias falsas. En momentos como este, la desinformación puede ser muy perjudicial, tanto para la persona afectada como para la opinión pública en general. Verificar la información antes de compartirla es fundamental para evitar la propagación de noticias falsas y la desinformación. Así que, en resumen, hemos explorado la situación actual de Demet, analizando las posibles causas de su hinchazón, desde problemas de salud preexistentes hasta reacciones alérgicas, y subrayando la importancia de la privacidad y el respeto en estas circunstancias. También hemos reflexionado sobre el impacto de la presión mediática en la salud mental de las figuras públicas, y la necesidad de ser más conscientes del impacto de nuestras palabras y acciones. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que haya sido informativo y útil para aclarar un poco la confusión que rodea este tema. Realmente aprecio que hayas tomado el tiempo para verme y escucharme. Ahora, me encantaría saber tu opinión sobre este tema. ¿Qué piensas de la cobertura mediática de este tipo de situaciones? ¿Crees que las figuras públicas tienen derecho a la privacidad en temas de salud? ¿Cómo crees que podemos ser más respetuosos con la privacidad de las figuras públicas? Deja tus comentarios abajo, me interesa mucho leer tus perspectivas y generar un debate constructivo sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, por favor dale un like, compártelo con tus amigos y familiares, y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ti. Hasta la próxima. Y recuerda, seamos respetuosos, comprensivos y empáticos con todos, especialmente con aquellos que están pasando por momentos difíciles. Nos vemos pronto.